puede liberarse Europa? Bueno, seguimos con Rodrigo del Castillo, que nos hace esta interesante pregunta, ¿no? ¿Qué opciones tiene Europa para liberarse de la ocupación y qué consecuencias se derivarían de dicha liberación? Claro, cuando dices la ocupación, tendremos que clarificar a qué te estás refiriendo, porque la política europea está condicionada desde dos puntos de vista. Por un lado, por los intereses corporativos y por otro lado, por los intereses de Estados Unidos, que también son en definitiva intereses corporativos, porque detrás del gobierno de Estados Unidos ya sabéis que también está Wall Street, etcétera, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de esos dos ámbitos, ¿no? ¿Qué opciones tiene Europa para liberarse de la ocupación y qué consecuencias se derivarían de dicha liberación? Bueno, vamos a ver, opciones, que con esto ya nos da para un vídeo. No sé si de las consecuencias quizás deberíamos hablar en otro vídeo, otro programa, ¿no? Bueno, vamos a ver, opciones. Podemos diferenciar opciones internas y externas, ¿no? Las opciones internas son complicadas. Son complicadas como consecuencia del partido único, de esa configuración que ya sabéis que se pone en marcha en Europa a partir de los años 90, una vez terminada la Guerra Fría, que conduce hacia lo que nosotros llamamos el partido único. Es decir, que los partidos significativos se llaman a sí mismos de izquierda, derecha o de centro, pero en realidad desaparecen las diferencias significativas entre ellos, se diferencian en matices, mientras que en lo fundamental dependen todos ellos de los intereses corporativos, ¿no? Bien, entonces, en ese contexto, pues es difícil, y por eso estamos en la situación en la que estamos, ¿no? Es difícil que existan movimientos que permitan, como tú dices, liberarse de la ocupación, que al final supondría un cambio político radical en Europa, de librarnos de esa casta política, de esa clase política dependiente de esas influencias externas, ¿no? Bien, entonces, para que esa dinámica del partido único se supere, pues hay algunas tendencias, como son, bueno, el surgimiento creciente de fuerzas que a veces aparentemente, otras realmente escapan del control de ese partido único, sobre todo en el ámbito del populismo conservador, pero también algunas fuerzas cada vez más, ¿no?, dentro del ámbito de la izquierda, de lo que tradicionalmente se considera a la izquierda, ¿no? Bien, eso es una posibilidad, que esas fuerzas vayan avanzando y hasta coger un peso suficiente en la sociedad europea. Pero claro, más que por una acción política directa, esto debería producirse a través del papel que estas fuerzas pueden tener precisamente en generar una opinión pública diversificada y no tan dependiente a través del partido único de esos intereses corporativos, ¿no? Esa opinión pública diversificada y plural es la que luego generaría probablemente o permitiría ese cambio político, ¿no? Claro, la otra variable interna, el otro factor interno que puede ser importante es la caída o el agotamiento del modelo económico. Yo creo que ahora hay un reconocimiento generalizado de que el modelo económico lo que se suele llamar neoliberal está agotado, que hace falta un nuevo modelo, pero ese agotamiento, el propio agotamiento del modelo, pues puede generar contradicciones crecientes que lleven a un cambio político. Bueno, pero claro, eso, para que esas contradicciones se gestionen no en base a intereses, unos u otros intereses corporativos, sino en base a intereses de los ciudadanos o de intereses generales, pues tiene que haber fuerzas políticas que sean capaces de canalizar esto. Y no es fácil. En este mismo momento esto no es nada fácil. Pero luego están los factores externos, ¿no?, que pueden ser quizás los más importantes a corto y medio plazo. El factor externo fundamental es el choque geopolítico entre países emergentes y Occidente, y sobre todo este choque geopolítico que está ya en Ucrania en el año 2022 y que está generando una creciente influencia política e ideológica del bloque emergente y de Rusia en particular, ¿no? Esto ya lo hemos comentado más de una vez. Todos esos movimientos que se separan del partido único, no todos, pero bueno,
la generalidad se les suele acusar de prorrusos, ¿no? Esto no es casualidad. Es que el que quiere hacer algo distinto enseguida empieza a mirar a quienes han hecho algo distinto en nuestro entorno cultural. China es otra cultura, eso es más difícil que haya permeabilidad de los criterios políticos e ideológicos chinos. Pero Rusia es distinto. Rusia es cultura occidental y esa referencia de que si ellos lo han hecho, nosotros lo podemos hacer, pues es casi inmediata, ¿no? Entonces, con la prevista, vamos a ver qué pasa en el ámbito geopolítico, con la prevista victoria rusa en Ucrania, esa influencia se va a disparar en Europa Occidental, esa influencia de los rusa y de los países emergentes se va a disparar en Europa Occidental, y esto va a ser seguramente el factor más importante que facilite esa liberación de la ocupación que tú dices, ¿eh? También, evidentemente, ese proceso se aceleraría si desde Estados Unidos se adopta una posición aislacionista, ¿no? Vamos a ver qué pasa con el trumpismo, ¿no? Que iba a seguir siendo durante un tiempo una incógnita, ¿no? Pero si efectivamente adopta esa posición aislacionista, el proceso de influencia creciente de los países emergentes va a ser mucho más, en Europa Occidental va a ser mucho más rápido. Este puede ser seguramente el camino más corto y más rápido hacia esa liberación de la ocupación, que supone cambiar esa clase política, cambiar radicalmente esa clase política que no responde a los intereses europeos, no trabaja para los ciudadanos europeos, ¿no? Bueno, y si te parece qué consecuencias se liberarían de dicha liberación, lo dejamos para otro vídeo, para no hacerlo demasiado largo. ¿De acuerdo? Vale, si no estáis suscritos, darle a la tecla de suscribirse. Ya sabéis que es gratuito y dejarnos preguntas y comentarios. Gracias por seguirnos. Hasta la próxima.